have the power Nosotros tenemos el poder to change de nations, cambiar naciones, change lives, de cambiar vidas, change de communities, cambiar comunidades, change de cambiar circumstances, circunstancias, change de families cambiar familia through the a power través del poder of prayer. de la oración. Amen. Let's go to the Word of God. Vamos a ir a la palabra de Dios. I would like everyone to turn to the book of Me Colossians, gustaría que todos fuéramos al libro de Colosenses, chapter 4, capítulo 4, and we're going to read just one verse. y vamos a leer un solo verso. Colossians chapter 4 Colosenses capítulo 4 and verse 2. y verso 2. Colossians 4 verse 2. Colosenses capítulo 4 y verso 2. The Word of God says, La palabra de Dios dice: devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Let's read that one more time. Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. I want to speak today on the theme, Yo quiero hablar hoy en el tema overcoming prayerlessness. venciendo la falta de oración. Overcoming prayerlessness. Venciendo la falta de oración. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre celestial, I thank you for your presence today. yo te doy gracias por tu presencia en el día de hoy. You are so real, Tú eres tan real and I pray that you would become more real, y yo oro que tú te hagas más real aún. especially to anyone here today Especialmente alguna persona aquí or anyone watching us online, o cualquiera que nos ve por las redes, that they would know you intimately. que puedan conocerte íntimamente. May your anointing and authority be over us now as we speak. Que tu unción y tu autoridad esté sobre nosotros mientras hablamos. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. I want to speak to you today about overcoming prayerlessness. Yo quiero hablarte hoy acerca de vencer la falta de oración. I was watching a video this week Yo estaba viendo un video esta semana of an interview de una entrevista that was being done to John Kilpatrick. que estaba siendo hecha a John Kilpatrick. John Kilpatrick was the pastor John Kilpatrick era el pastor in a church in Pensacola, Florida. en una iglesia en Pensacola de Florida. And in 1995, Y en el 1995, Father's Day, en el Día de los Padres, a revival broke out in his church. un avivamiento se desató en su iglesia. And the person interviewing him Y la persona que le estaba entrevistando began to ask him questions comenzó a hacerle preguntas about this revival. acerca de este avivamiento. Today we know this revival as the Brownsville revival Hoy conocemos este avivamiento como el avivamiento de or Bronxville the Pensacola outpouring. o el derramamiento en Pensacola. And one of the questions that the person asked John Kilpatrick Y una de las preguntas que le hizo el hombre a John Kilpatrick was, what led up to the revival? fue ¿qué llevó al resultado de este avivamiento? What brought the church to this place of revival? ¿Qué trajo a la iglesia a este lugar de avivamiento? And John Kilpatrick started to tell the Y story John Kilpatrick comienza a decir la of historia how his church de cómo su iglesia was doing good. estaba haciendo bien. Everything was perfect. Todo estaba perfecto. But something in him Pero algo dentro de él was not satisfied. no estaba satisfecho. He wanted more. Él quería más. He didn't want a routine Él no anymore. quería una rutina ya más. They had good money, Ellos tenían buen dinero. a lot of members, Ellos tenían muchos great miembros. services, Tenían buenos but a servicios. hunger Pero una hambre for more of God por más de Dios developed in this se pastor. desarrolló en este pastor. And he asked God, Y él le pidió a Dios, God, what do we need to do Dios, ¿qué necesitamos hacer to have more? para tener And más? God told him, Y Dios le dijo a él, make this church haz de esta casa a
a house of prayer. una casa de oración. Make this church Haz de esta iglesia a house of prayer. una casa de And oración. God gave him Y instructions Dios le dio on instrucciones what to do. en qué hacer. And he prayed, Y él oró and his church y prayed, su iglesia oró and they changed even their y services ellos cambiaron aún sus to servicios become prayer services. para convertirlos en servicios de oración. And even though the enemy tried to discourage Y aunque him, el enemigo trató de desanimarlos, they persevered in prayer. ellos perseveraron en la oración And for 2 years, y por 2 años they did this. ellos hicieron esto. And Y finally, on finalmente, Father's en el Day, Día de los Padres, 1995, en el 1995, the Heavenly Father el Padre Celestial stepped down llegó abajo a la and the tierra presence of the y Holy la Spirit presencia del Espíritu Santo was poured out fue derramada upon this church. sobre esta iglesia. And 4 million people Y 4 millones de personas around the world alrededor de todo el mundo came to this church vinieron a esta in iglesia Florida en Florida and were y impacted fueron impactados and saved y fueron and salvos sent out y fueron enviados fuera for missions para misiones and different y ministries. diferentes ministerios. It was a powerful move of Era un God, movimiento poderoso de Dios, but it started with prayer. pero comenzó con la oración. When I think about every revival Cuando yo pienso en cada avivamiento that I have read about, que yo he leído, it's always started siempre comienza when there's people Cu- praying, cuando hay personas orando, when the people of God cuando el pueblo de Dios dedicate themselves to prayer. se dedica a la oración. God moves Dios se mueve in response to the en prayer. respuesta a sus oraciones. God has promised Dios ha prometido this house que esta casa, that He would pour out His que Él Spirit derramaría de su espíritu if we would become. si nosotros nos A house convirtiéramos of prayer. en una casa de oración. For years, Por años, I have been telling the church, Yo le he estado diciendo a la iglesia, God gave me a vision Dios me dio una visión many years ago hace muchos años atrás in this en congregation esta congregación where I came in through the door, donde yo entré por las puertas and on the altar y en el altar was Catherine Coleman. estaba Catherine Kuhlman. If you don't know who she is, Si no conocen quién ella es, she was an amazing woman of God, ella era una mujer maravillosa de Dios, that the presence of God flowed through que la her presencia de Dios fluía a través de in a ella powerful way. en una manera poderosa. She wouldn't even have to touch people. Ella ni tenía que tocar a personas. People who showed up in her Las services personas que se mostraban en su servicio would get healed. eran sanadas. They would get out of wheelchairs. Ellas se paraban de silla de ruedas. There would be amazing miracles, Había milagros maravillosos, not because of her preaching, no por sus but predicciones, because of the presence pero por la presencia that was with her, que estaba con ella, that did all the que hizo miracles todos los and milagros brought this move of y God. trajo este movimiento de And so Dios. I saw Catherine Coleman on the altar, Entonces vi a Catherine Kuhlman en el altar and I saw this blue y wave yo vi flowing esta ola azul fluyendo from her desde ella to the door hacia la puerta and filling the y congregation. llenando la congregación. And after that, there was an angel Y después de esto había un who ángel was accompanying me, el cual me estaba acompañando and he took me from there y él me llevó desde allí into a door hacia una puerta that was in the wall. que estaba en la pared. And when we went through the Y door, cuando entramos por la puerta it was a big space. era un espacio grande It looked like an empty y factory. se veía como una factoría vacía. But what you saw were people on the ground Pero lo que vieron es que habían personas en el who piso were on their que knees estaban en sus with rodillas their faces on the floor, con sus rostros en el suelo, crying, llorando, crying out before God. llorando y clamando delante de Dios, Praying. orando. And there the angel Y said to allí me, el ángel me dijo a mí, this is going to come esto va a acontecer when the people cuando el pueblo pray not 15-minute prayers, ore, no oraciones de 15 minutos, but hours and hours of prayer. pero oraciones de horas y horas. When I came out of this dream, Cuando yo salí de este sueño, the Lord gave me the interpretation immediately. el Señor me dio la interpretación inmediatamente. The same move, El mismo movimiento, the same power el mismo poder that was upon her life, que estaba sobre la vida de Catherine Catherine Kuhlman, Coleman's life, is going to flow in that congregation. va a fluir en esa I'm congregación. going to pour out my spirit. Yo voy a derramar mi espíritu. But the way that it's going to Pero happen de la manera en que va a suceder is when the people dedicate themselves. es cuando el pueblo se dedique a sí mismo praying. a la oración. If you become a house of Si prayer tú te conviertes en una casa de and oración not just 15 minutes of y prayer, no solamente 15 minutos de oración, not just religious praying, no solamente una oración religiosa, but hours and hours pero horas y of horas communion with
de God, comunión con Dios, hours and hours horas y horas of intercession de before God, intercesión ante Dios, hours and hours horas y horas of prayer, en oración, then I will pour out my spirit. entonces derramaré de mi espíritu. Ever since that dream, Desde ese momento y desde ese sueño, I knew God wants to do something here, yo sabía que Dios quería hacer algo aquí, but I knew what the price was pero yo sabía cuál era el for precio us to see the move of para God. nosotros poder ver el mover de We've Dios. been declaring, Hemos estado declarando, we've been prophesying hemos estado profetizando an outpouring of the un Spirit, derramamiento del Espíritu. and there is a presence of God that's Y hay here una presencia de Dios que está aquí in our ya services, en nuestro when servicio. we gather, Cuando nosotros nos reunimos, when we worship. cuando nosotros But adoramos. that is nothing Pero eso no es nada compared to what God comparado a lo que Dios is promising está and prometiendo wants to do y quiere hacer in this en esta congregation. congregación. And the price for that Y el move, precio para ese mover, the price for that el revival, precio para ese avivamiento, the price for the el outpouring precio para el of the derramamiento Holy del Spirit Espíritu Santo is a church es una who iglesia will become que se dedicated. convierta dedicada to prayer. a la oración. The Bible tells us La Biblia nos dice in 1 Thessalonians chapter 5 en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 and verse y 17, verso 17, it says, pray without ceasing. dice orad sin cesar. Colossians chapter 4 verse 2 Colosenses capítulo 4 y verso 2 that we just finished que reading, acabamos de leer, it says, devote yourselves to prayer. dice perseverad en la oración. Ephesians chapter 6 verse 18, Efesios capítulo 6 verso 18 it says, pray at all times in the dice Spirit. orad en todo momento en el Espíritu. There is a consistent call Hay un llamado consistente in the New en el Testament Nuevo for Testamento God's people para que el pueblo de Dios to be called to pray. que sea llamado a la oración. That's why Jesus, Por eso es que Jesús, when he went into the temple cuando él entró al templo and he saw what was happening y in él vio lo que Jerusalem, estaba sucediendo en Jerusalén, he got upset. él se Se molestó. molestó. When he saw all this religion happening cuando él vio toda esta religiosidad aconteciendo for profit, por profetas Profit, o por por ganancia. beneficio. por ganancia. And after he flipped the tables, Y después que él volteó las mesas and after he whipped some people, y después que él golpeó a algunas personas and he cleansed the temple, y después que él limpió el templo, he said, this house él dice esta casa shall be called the house of será prayer, llamada la casa de oración. but you made it a den of robbers. Pero ustedes la han hecho una casa de ladrones. But he said, it's to be a house of Pero él prayer. dice debería de ser una casa de oración. If that was true Si eso es verdad for the physical temple para el templo físico that was destroyed in que Jerusalem, fue destruido en Jerusalén, how much more ¿cuánto más for the people of por el God, pueblo de Dios, who is the new el spiritual cual temple, es el nuevo templo espiritual where the Holy Spirit dwells, donde el Espíritu Santo mora, for us to be called the house para of que prayer, nosotros seamos llamados una casa de that oración, we would be a people who que pray, nosotros seamos un pueblo que ora, who prays, que alaba and y prays, que ora, not 15 minutes, no solamente 15 minutos, but hours and hours. pero horas y horas. It's important that we Es understand importante que entendamos the power el poder and the privilege y el privilegio of being able to pray. de poder orar. Do you ¿Tú understand entiendes the privilege el privilegio that has been given to que us te ha sido dado as Gentiles como to gentiles? be able to come El poder venir into the presence of en la God presencia de and Dios speak to the y King, hablarle al Rey, the Holy God? el Santo Dios. In the Old En el Testament, Antiguo Testamento, if you guys read Si all from Exodus forward, si ustedes leen desde Éxodos en adelante, God gives requirements Dios da requisitos for how people should get close to Him. para cómo las personas deberían acercarse a su presencia. And the Bible says in the Old Y la Testament Biblia dice en el Antiguo Testamento that nobody was allowed que nadie era permitido to go directly into His el ir presence directamente a su presencia in the temple. en el templo. Only the priest, Solamente el sacerdote, the high priest, el sumo and sacerdote. he could only do Y él that solamente podía hacer eso once a year. una vez al año. But in the New Pero en el Testament, Nuevo Testamento, Jesus Christ came. Jesucristo vino. And the Bible Y says la Biblia dice that when He died on the que cuando él cross murió en la cruz and He gave His y él last entregó shout, su último He aliento, declared, it is él finished. declaró, terminado está, o consumado está. Consumado es. It is finished. Consumado es. And then He said, into your Y dice, en hands tus manos I give my spirit. encomiendo mi espíritu. And the book of Matthew Y el says libro de Mateo dice that at that que moment, en ese momento the temple curtain, la cortina del templo se rasgó.
Don't give my movie ahead of time, bro. I said the temple curtain. Oh, sorry. Say it, go ahead. La cortina del templo. All right, you gave the movie already. Let's just do it. The temple curtain was torn in La two. cortina del templo se rasgó en dos. That curtain Esa cortina was a symbol es un símbolo of the separation de la separación between a holy entre un God santo and a Dios sinful y people. un pueblo pecaminoso. But when it was Pero torn, cuando fue rasgado, the symbol now el says símbolo ahora dice that through the blood of que a través de la Jesus, sangre de Cristo, through the a sacrifice of través del Jesus, sacrificio de through Jesús, the cross of a través de la Jesus, cruz de Jesús, we now nosotros ahora have tenemos access acceso to go into the a ir presence a la of God, presencia de Dios. where the Bible says Cuando la Biblia dice He's seated on His que throne, sentado en su and trono around Him y alrededor de él are four living hay creatures, cuatro criaturas vivas seres vivientes, who are saying, Holy, que están holy, diciendo holy, santo, santo, all santo day long. todo el día. And around the four living Y creatures alrededor de los cuatro seres vivientes are 24 hay elders 24 ancianos who are que worshiping. están adorando. And every time the Y- living Y creatures cada vez que los seres vivientes say, Holy, 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 dicen santo, santo, it's the santo, Lord God ese Almighty. Señor Todopoderoso It says that the elders dice que los ancianos get off their thrones. se separan de sus They tronos, take their crowns quitan sus coronas and they bow y ellos before the las rinden Lord. ante el Señor. And around the Y alrededor elders, de los ancianos it's amazing. es In maravilloso. the book of En el Revelation, libro de Apocalipsis, chapter 4 and 5, capítulos 4 y 5, this vision esta that John visión has que Juan tuvo of the worship in de la heaven, adoración en el cielo, there are hay believers, there are creyentes, angels hay ángeles who are que worshiping están adorando 24/7 24 horas al día around the presence of alrededor de la God. presencia de And Dios. so we have access Entonces tenemos acceso to the King of the al Rey universe, del universo, the God who made al everything. Dios que hizo todo. If I wanted to right now, Si yo quisiera ahora mismo, I could call the President of the United States. yo puedo llamar al presidente de los Estados The, Unidos. the president El presidente is the most powerful man, es el hombre más poderoso, humanly speaking, humanamente hablando, on this planet. en este planeta. The nation of the U.S. is the strongest nation in the world, La nación de los Estados Unidos es la nación más grande de todo el mundo. and the president of this Y nation el presidente de esta nación means that he's the top leader of the world. quiere decir que él es el líder más alto en todo el mundo. But I could call the Pero president, yo puedo llamar al presidente, but I bet you any money pero yo te puedo apostar todo el dinero que that quieras I will not get through to que yo him. no voy a conseguir ponerme en contacto con I él. could call the White House. Yo puedo llamar a la Casa Blanca, I can ask for an appointment. yo puedo hablar por una cita, But the president doesn't know me. pero el presidente ni me conoce. He doesn't know who I Él am. no conoce quién yo soy. So if I called, he has no reason to open the door Entonces, si yo llamo, él no tiene ninguna razón para abrir la puerta or pick up the o phone. para recoger el teléfono. But the God of the Pero el universe Dios del universo who spoke que habló and worlds came to y los existence, mundos se crearon en la existencia, created the stars, creó las estrellas, created planets, creó planetas, created the heavens and the creó earth. los cielos y la tierra. That God Ese Dios invites you and te me invita a ti y a mí into a a una relationship relación where we can be donde intimate podemos ser íntimos and we can speak y with each podemos other. hablar con él. And he tells us, Y él nos dice, hey, this line, esta this line línea is open está 24/7. abierta 24 horas al Any día. day you want to come, Cualquier día que quieras venir, it's open. está abierta. Anytime you want to Cada vez que speak, tú quieras hablarme, it's open. está abierta. There is nothing No hay nada that's que separating pueda separar you and me a ti y a mí from talking de hablar every day. todos los días. What a privilege Qué privilegio that we have que access tenemos acceso to God. a Dios. I mean, think about it. Solamente piensa en eso. Let me tell you, Déjame decirte, prayer la oración not only is the privilege that we get to talk to no God, solamente es el privilegio de que podemos hablarle a Dios, but we have the pero power tenemos el poder to change para circumstances. cambiar circunstancias. When we pray, Cuando nosotros oramos, I don't care what you feel. no me importa lo que tú sientas. In the spiritual En world, el mundo your espiritual, prayers tus are oraciones moving things están around. moviendo las cosas. We have an apostle named Peter Tenemos un apóstol llamado Pedro, who at one time got que persecuted, en una vez fue perseguido, was arrested, fue arrestado, thrown in jail. tirado en la He cárcel. was going to be killed Él iba a ser matado the next day. el próximo día. But the people of Pero el God pueblo de Dios got together se reunió in a house, en una and casa it says they y prayed dice que lloraron continually continuamente all night toda la noche for God to move para que Dios mueva and y intervene. que intervenga. And all of a Y sudden, todo de repente, while they're
praying, mientras están orando, they have no idea ellos no tienen ninguna idea what God is lo doing que Dios está haciendo by their prayers. por sus While oraciones. the church is Mientras la praying iglesia está orando in a house, en una casa, oh God, oh Dios, intervene. interven, Oh God, oh Dios, you are tú sovereign. eres soberano, Oh God, oh Dios, deliver Peter. liberta a Pedro. While they're praying, Mientras están orando, an angel un ángel shows up in the se prison, muestra en la prisión and he tells y Peter, le dice a Pedro, Peter, Pedro, and it says he kicked him. y dice que lo golpeó. He hit him. Él le dio. Peter got up. Pedro se levantó. His chains Sus fell off. cadenas se le cayeron. And he said, walk with Y él le me. dijo, camina And he conmigo. walked with Y él Peter. caminó con Pedro. He walked out of the jail Él cell. caminó de la cárcel, de la prisión. Then he walked out of the whole prison. Después él caminó de fuera de toda la prisión. And then he walked out of the Y city. después él caminó fuera de la ciudad. And he went to the Y él house fue a la where casa they were praying. donde estaban orando. And he knocked on the Y él door. tocó la puerta. But before he got there, Pero antes de entrar, he thought that it was just a vision él he was pensó que having. todo era una visión. He thought, oh man, I don't know, well, this might, God is doing Él something. pensó, bueno, Dios te está haciendo algo. He was used to having visions. Él era usualmente que él tenía visiones. One time he had a vision, he saw animals coming down from the sky. Una vez tuvo una visión donde él vio animales que descendían del cielo. God said, eat Y it. Dios le dijo, come. He said, no way. Y él le dijo, de So ninguna he thought manera. this was a vision. Entonces él pensaba que esto era una visión. But when he realized this is real, Pero cuando él se da cuenta que esto es real, he goes to the church él va a la iglesia that's been praying, que está orando por él knocks on the door. y toca la puerta. Nobody comes except a little girl. Nadie viene excepto una muchacha pequeña. And when she sees Peter Y on the cuando other ella ve a side, Pedro del otro lado, she closes the door ella on him cierra la puerta and goes back to the y people. va de regreso al pueblo And she tells him, Peter's at the door. y le dice, Pedro está en la puerta. And the church Y la says, iglesia le dice, you crazy tú girl. estás loca, muchacha. You're just seeing his Tú angel. estás viendo su ángel. They are unaware. Ellos están fuera de los del tanto. They're unaware Ellos están fuera del that while tanto they've been praying, que mientras estaban orando, God has been working. yo he estado trabajando. And the Y answer la to their respuesta prayer a sus oraciones was at the door. estaba en la puerta. And when they went, Y cuando ellos fueron and opened it, y abrieron la puerta, in came Peter. y entró Pedro, In came the miracle. entró el milagro, In came the answer. entró la respuesta to their prayers. a sus oraciones. We have the power Nosotros tenemos el poder to change de nations, cambiar naciones, change lives, de cambiar vidas, change communities, de cambiar comunidades, change circumstances, de cambiar circunstancias, change de families cambiar familia through the a power través del poder of prayer. de la oración. But we don't use the power. Pero nosotros no usamos el poder. We don't use the privilege. Nosotros no usamos el privilegio. Many of us are prayerless. Muchos de nosotros estamos falta de oración. We're prayerless. Estamos falta de oración. God can't catch you even 5 minutes. Dios no puede retenerte ni por 5 minutos. There's no dedication. No hay dedicación. The people of God El pueblo de Dios who have this privilege, que tiene este who privilegio, has this power, que tiene este poder, doesn't use it. no lo usa. And then we wonder Y después nos preguntamos why things happen por qué las cosas ocurren the way they do. de la manera en que ocurren. Is it possible ¿Será posible that like in the book of que Ezekiel como en el libro de or in Ezequiel the book of o en Isaiah, el libro de Isaías, God is looking Dios está buscando for someone a alguien to stand in the que gap se pare en la brecha for the nations por las naciones and the souls y por las that are almas perishing, que están pereciendo? but he finds no Pero one. él no encuentra a nadie. There's prayerlessness Hay una falta de oración in the church. en la iglesia. But we've been called to be a house of prayer. Pero fuimos llamados y hemos sido llamados a una casa de oración. If we want revival, Si we need queremos to pray. avivamiento debemos orar. If we want the outpouring Si queremos el derramamiento of the Holy del Spirit, Espíritu Santo, we need to pray. debemos orar. And not just pray 15 Y no minutes. solamente orar 15 minutos. That's okay if you're starting. Eso está bien si tú estás comenzando. But if you've been talking to God Pero si ya tú has estado hablando con Dios and you have years y tú knowing tienes Him, años you conociéndole, need to pray more than 5, tú tienes que orar más que eso. more than 10, Más de 10. more than 15, Más de 15. a day. Un día. We need to learn how to dedicate ourselves to prayer. Debemos aprender a dedicar nuestra vida a la oración. Let me give you some reasons Déjame darte algunas razones why some people don't like to pray. de por qué a algunas personas no les gustan Why orar. is there prayerlessness? ¿Por qué hay una falta de oración? Why isn't there more prayer in the house ¿Por of qué no hay God? más oración en la casa de Dios? Why don't Christians pray ¿Por more? qué no oran más los cristianos? Number one, Número uno, some people say, I just don't know how to pray. algunas personas dicen, yo no sé orar. I don't know how to pray. Yo no sé I orar. don't know what to say. Yo no sé qué decir. I get on my knees, Yo me pongo de or rodillas I get by myself, o yo me pongo solo and I just don't know what to say. y no sé qué decir. Number two, some say some don't understand its value Algunos dicen que no entienden el valor or the importance. o la importancia. Because some people have the idea, Porque algunas personas tienen la idea, oh, God is sovereign, oh, Dios es soberano. so
He already knows what I need. Entonces ya Él sabe lo que yo necesito. And God is going to do Y Dios va a hacer whatever He wants to do. lo que sea que Él quiera hacer. So why should I even pray? Entonces, ¿por qué debería yo orar? Another reason people don't pray Otra razón por la cual las personas no oran is because of sin and guilt. es por la culpabilidad y el pecado. Sin and guilt. Por la culpabilidad y el pecado. You know that all of Tú us sabes que todos nosotros inherited the nature of Adam? heredamos la naturaleza de Adán, Okay, the nature of Adam. la Adam, naturaleza de the Adán, first man, el primer hombre, and Eve, the first woman. y Eva, la primera mujer. You know what they did when they sinned against God? ¿Tú sabes qué ellos hicieron cuando pecaron en contra de Dios? They went to hide. Ellos fueron a esconderse. They ran away Ellos corrieron from the lejos voice of God. de la voz de Dios. Adam, where are Adán, you? ¿dónde estás? And they were hiding Y estaban escondiéndose because they knew that they did something wrong. porque sabían que habían hecho algo malo. That's the same thing that happens with us. Esa es la misma cosa que sucede con nosotros. We sin against God Nosotros pecamos en contra de Dios and then we hide. y después nos escondemos. God comes and knocks on the door of our Dios viene heart. y toca la puerta de nuestro corazón. Come and pray. Ven y ora. Come and spend time with Ven me. y pasa tiempo conmigo. Come and intercede. Ven, intercede. Come and just be with me. Ven y solamente pasa tiempo conmigo. And what do? ¿Y qué nosotros hacemos? We hide. Nosotros nos escondemos. We don't dare go into prayer. Nosotros no nos retamos a entrar en We won't get oración. on our knees. No nos podemos de rodillas. Or if we get on our O knees, si nos ponemos de rodillas, whether you pray standing or on your knees, it doesn't matter. how sea you que tú do it, ores de okay? rodillas o ores But, parado, eso no I importa. like to pray on my knees, so I'm Me using gusta that orar de example. rodillas, por eso te So usando if ese ejemplo. you get on your knees Entonces tú te pones de rodillas and you can't even y focus tú no puedes ni enfocarte because the only thing that you can think about porque la única cosa en la cual tú puedes pensar is your sin. es tu pecado. Why else do people not pray? ¿Por qué? Otra razón por la cual las personas no oran. Busyness. El estar tan ocupado. Busyness. El estar tan ocupado. Pastor, I'm just too busy. Pastor, estoy demasiado ocupado. I don't have time. No tengo tiempo. I work full time. Yo trabajo a tiempo completo. I go to school full Yo voy a la time. escuela a tiempo completo. I have a family. Yo tengo una familia. All different reasons. Muchas diferentes And razones. those reasons might all be good and valid. Y esas razones quizás sean válidas y sean buenas. But I have a Pero question. yo tengo una pregunta. Is any job, ¿Es algún trabajo, any school, alguna escuela, any family member algún miembro de tu more familia important than God? más importante que Dios? Is there anything that you can say is more valuable ¿Habrá algo que tú puedas decir que tiene más valor than spending time with que God? pasar tiempo con Dios? I mean, didn't Jesus say No dijo Jesús that unless you're willing to deny yourself, que al menos de que tú estés dispuesto a negarte a ti mismo, pick up your a cross, cargar tu cruz and follow me, y a seguirlo, you're not worthy to be called my disciple? tú no eres digno de ser llamado su discípulo? Didn't he say, No dijo él whoever doesn't hate their Cualquiera mother and father, que no odia a su madre y a su padre, brother and sister, hermano y hermana, even their own life, aún su propia vida, is not worthy to be called a disciple no es of digno Christ? de ser llamado un discípulo de Cristo? And obviously when he says hate, Y obviamente cuando él dice odiar, he's not talking about hating in the way we think of él no it. está hablando de odiar de la manera en que nosotros pensamos. He means we need to love God more Él está diciendo que debemos amar a Dios más than we love our de family. lo cual amamos a nuestra and even familia ourselves. y aún a nosotros mismos. But we use the excuse Pero usamos la excusa and we tell the God of the y universe nosotros le decimos al Dios del universo who gave up his throne, que dio su trono, come down, become a man, descendió y fue hecho hombre, took on our sin, tomó nuestros pecados, took on our pain, tomó nuestro dolor, took on our sickness, tomó nuestras enfermedades, died for us, murió por nosotros, rose from the se dead, levantó de entre los muertos went back into y heaven, regresó y ascendió al cielo. sends you the Holy Te envía el Spirit, Espíritu Santo and says, come and spend time y with dice, me. pasa tiempo conmigo. And we tell God, Y nosotros le decimos a Dios, I don't have time. yo no tengo tiempo. I'm not saying anything that I myself haven't done. No estoy diciendo nada que yo mismo no haya experimentado, But we need to overcome pero prayerlessness. debemos vencer la falta de oración. Another reason people don't pray Otra razón por la cual las personas no oran is pride. es por el orgullo. Pride. El orgullo. They're not willing to humble themselves before Tú God. no estás dispuesto a humillarte delante de la presencia de Dios. Or you think you can do it by yourself. O tú crees que tú puedes hacerlo por ti mismo. You know, Charles Stanley, ¿Tú sabes lo que dice Charles he Stanley? Él says, dice, a person who does not pray una persona que no ora is proud está orgulloso because what they're saying is, porque lo que están diciendo es, God, I can make it through today Dios, yo puedo pasar por el día de hoy without you. sin tu presencia o sin ti. I can go through this circumstance without Yo you. puedo pasar por esta circunstancia sin ti. I don't need you. Yo no te necesito. That's what we say. Eso es lo que decimos. That's not what we want to Eso say. no es lo que queremos That's decir. what we say Eso es lo que decimos when we don't pray. cuando nosotros no oramos. And we have the habit Y tenemos el hábito of not praying. de no orar.
I'm not saying you missed a day. No estoy diciendo que tú faltó un día I'm talking sin orar. about prayerlessness Estoy hablando de una falta de as a oración habit. como un hábito. Another reason people don't pray Otra razón por la cual las personas no oran is spiritual warfare es por la guerra or espiritual spiritual oppression. o por una opresión espiritual. Pastor, when I pray, Pastor, cuando yo oro, I feel the devil around yo me. siento el diablo alrededor de mí. Whoa. Oh, I get on my yo knees me pongo de and my rodillas hair stands up. y mis pelos se me ponen de punta. I get on my knees Yo me pongo de rodillas and I get y afraid. yo tengo I miedo. don't know why. No sé por qué. That's spiritual oppression. Eso es una opresión That's the espiritual. devil Eso es el diablo Intimidating you intimidándote because he knows the power porque sabe del poder of a person de una persona on their knees. en sus rodillas. Come on. I love this. I saw a meme, Yo vi okay, an image, una imagen and it was somebody who was on their y knees. era alguien que estaba de rodillas. Okay? There's two memes that I like about Hay prayer, dos imágenes que vi acerca de and one of oración them they're on their y knees, uno de ellos está de rodillas and the picture it shows this person in armor, y la persona muestra a esa persona con una armadura and the words y say, la palabra dice, "The devil thought he had me el diablo pensó que me tenía when he saw me on my knee, cuando él me vio de rodillas, but then he became afraid." pero después él tuvo miedo. Something like this. Then he became afraid Pero después él tuvo miedo when he heard me say Amen. cuando él me escuchó decir amén. I love that. Yo amo eso. There's another meme Hay otra imagen where you see, this little, I think it's a cat, I don't remember exactly, donde tú ves un gato but pequeño, it's a meme about prayer. pero es un meme de la oración. And the top picture Pero la imagen de arriba is these, cats, es este gatico right? And then on the bottom picture, y después la imagen de you abajo see these lions. tú ves este león. And so the top picture says, Entonces la imagen de arriba dice, me before prayer. yo antes de la oración. And then the bottom one Y después la says, de abajo dice, me after yo prayer. después de la oración. I love those memes Yo amo esas imágenes because it tells us porque nos dicen about the power acerca del poder of prayer. de la oración. And the devil Y el diablo is going to try to scare Va a you tratar de intimidarte and intimidate y you de que tú tengas miedo in order for you not to pray. para que tú no ores. Because if you become a Porque person si of tú te prayer, conviertes en una persona de oración, strongholds are coming down. fortalezas mentales se van a derribar, Chains are going to be broken. cadenas se van a romper, Lives are going to be vidas saved. van a ser salvas, Things are going to change cosas van a cambiar when you dedicate cuando tú yourself. te dedicas a ti mismo to prayer. a la oración. So these are all reasons Entonces estas son todas people razones don't pray, por las cuales personas no oran, but none of these pero reasons ninguna de estas razones should keep us deberían mantenernos from being able to dedicate ourselves de poder dedicarnos a nosotros mismos to a life of a prayer. un estilo de vida de And I'm telling oración. you, church, Y le estoy diciendo, iglesia, we need to pray. nosotros necesitamos orar, We need to pray more. necesitamos orar más. If you pray every day, Si tú oras todos los días, I need us to pray more. necesito que oremos más. If you don't pray every day, Si tú no oras todos los días, then I need you to start entonces praying. necesito que comiences a orar. Because the only way Porque de la única we're going forma to see the promise que of vamos a God ver la promesa de Dios and the outpouring of the y el Spirit derramamiento del Espíritu and Santo revival y el is avivamiento when the es church cuando la iglesia dedicates time dedica tiempo to prayer. a la oración. So, what should we do Entonces, ¿qué deberíamos in order hacer to pray more? para poder orar más? I'm going to give these points and I'm concluding. Voy a dar estos puntos y voy a concluir. Number one, Número uno, if you want to develop a si habit tú quieres desarrollar un hábito of prayer de oración and to go deeper y de ir más profundo in prayer, en la oración, number one, número uno, it starts comienza by separating a time and a place to pray por separar un tiempo y un lugar para orar every day. todos los días. You need to separate a time and place every day. Tú necesitas separar un tiempo y un lugar para orar todos los días. Charles Stanley, Charles Stanley, he says this also. él dice esto también. Before you can learn to pray Él anywhere, dice, antes de tú aprender a orar en cualquier lugar, you have to learn how to pray somewhere. tú tienes que aprender a orar en un lugar. Before you learn to pray Antes de anytime, tú aprender a orar en cualquier hora, you have to learn how to pray tú sometime. tienes que aprender a orar en una Some hora. people say, Alguna persona dice, I just pray on the go. yo solamente oro mientras Okay? yo voy. That's not bad. Eso no es You malo. need to do that. Tú necesitas hacer The eso. Bible says pray at all La Biblia times dice orar en todo tiempo, without ceasing. sin Okay? cesar. But we also need to learn how to have intimacy. Pero también debemos aprender a cómo tener intimidad. Praying while you go through your day Orar mientras tú pasas por tu día is meditation. es meditación. Prayer when you are by yourself with God Orar cuando tú estás a sola con is Dios called se intimacy. llama intimidad.
The difference between meditation and prayer La diferencia entre la meditación y la oración is like if you're in love with es de somebody, que si tú estás enamorado de alguien, and how many of you have a wife or a ¿y husband cuántos de ustedes tienen un esposo o una or a esposa? boyfriend or O girlfriend una novia, un novio, or a friend o un amigo, okay, where you text them and call them donde tú le mandas un mensaje y tú lo llamas throughout the day, a través de todo el every día, day, todos los días, or even a child, a un niño right, or a parent. o un padre. Hey, how you doing? ¿Cómo tú estás? Okay, that communication Esa comunicación during the day durante el día through text a and través phone, de mensajes y de llamadas, that's meditation. eso es meditación. But when you go home Pero cuando tú vas a la casa or when you spend time o with cuando them, tú pasas tiempo con ellos, quality time, tiempos de calidad, that's intimacy. eso es intimidad. How many know ¿Cuántos saben that you can't become de intimate que tú no puedes convertirte en una persona with íntima a person con una persona if the only si communication la única comunicación que tú tienes, that you have with que them tú tienes con ellos, is through a phone? es a través de un teléfono text. o a través de un mensaje? You need to be with Tú them. necesitas estar con ellos. You need to spend Tú time with necesitas them. pasar tiempo con ellos. And it's the same thing with God. Y es la misma cosa con Dios. Charles Stanley also, I don't know why I'm quoting him so much. Charles Stanley Charles also Stanley says, también dice, God does not have favorites. Dios no tiene favoritos. He has Él tiene intimates. íntimos. Why does God favor that person ¿Por more qué than that Dios person? favorece a esa persona sobre esta persona? No. It's No, not no. because he's his favorite. No es porque ese es su favorito, It's because they're more es intimate. porque son más íntimos. They're willing to pay a Están price dispuestos a pagar un to precio be in the presence of para estar en God. la presencia de Dios. They're willing to pay a Están price dispuestos a pagar un precio in order to have more of para God. poder tener más de They're Dios. hungry for Están Him. hambrientos por Él. You know what my parents ¿Tú say? sabes lo que me dicen mis And padres? I've heard other parents say Y he this. escuchado a otros padres decir esto. How many parents have more than one kid? Raise ¿Cuántos your padres hand. tienen más de un niño? If you have more than one kid, Si tú raise your tienes más hand. de un 1, niño, levanta la 2, mano. 3, 4, 5, okay? Do you love all your kids the same? ¿Amas tú a todos tus niños de la misma manera? Right? You love them all, right? Tú los amas a todos. But are all of them as close to you as one another? Pero son todos de cercanos como uno en particular. Right? There's always one No, that is more closer. siempre hay uno que es más cercano. Is it because he's your favorite? ¿Será porque es tu favorito? Or is it because they come to you more? ¿O será porque ellos vienen a ti más? Or they spend more time ¿O with pasan you? más tiempo contigo? Or they talk to you ¿O more? hablan contigo más? Or they're more intimate ¿O son más with you? íntimos contigo? It has nothing to do No tiene nada que ver with the fact that you don't like that other con one. el hecho de que no te gusta aquel. They might be hard-headed. Quizás sea un dolor de cabeza. But I've seen parents Pero he visto a padres that the hard-headed one que los que le dan dolor de is the cabeza one that's more intimate with the son parent. aquellos que son más íntimos con los padres. So it doesn't have to do with being hard-headed. Entonces no tiene nada que ver con ser un How many cabeza have dura. hard-headed kids? ¿Cuántos son muchachos cabeza dura aquí? Okay? The difference is the intimacy. La diferencia es la intimidad. So the way to develop it is number one, Entonces la primera cosa en desarrollar separate a time and a place es de separar un tiempo y un lugar every day. todos los días. Number two, Número 2, read books lee libros on prayer. en la oración. I'm telling you right Yo le now, estoy diciendo ahora, when I've been the coldest cuando yo he estado lo más frío and I'll read a book y yo leo un libro about someone like John Hyde acerca de alguien como John Hyde or someone like Reese Howell, o como alguien Haswell, de Reese Housewell or I read about some intercessor, o leo acerca de algún intercesor E.M. Bounds, de Ian Bounds, what's the other? Daniel de Nash. Daniel Nash. And I read stories about these Y prayer yo leo warriors. historia de estos guerreros en la oración. It so challenges me Esto me reta and tanto creates a y hunger crea una hambre to pray more, para orar to más, get deeper. de ir más You profundo. got to read. Tú tienes que leer. Look, I know we don't like to read, Yo sé que no nos gusta leer, especially Hispanics especialmente los or hispanos minorities. o la minoría. We want TV, Nosotros queremos we televisión, want games, nosotros queremos we juegos, want fun, nosotros queremos la diversión, but we need to pero read. debemos leer. You know what John Wesley ¿Tú sabes said? lo que dice John Wesley? He would demand that his preachers Él demandaba que sus predicadores had to be people who read tenían que ser personas que leyeran a lot. mucho And he tiempo. said to those who would tell him, Y él dice, aquellos que le decían, Wesley, Wesley, I just don't like to read. no me gusta leer. He would tell them, Él le decía, acquire a taste for reading by reading. Adquiere un sabor de leer a través de leer. Acquire a taste for reading by reading. adquiere un sabor de leer a través del leer. You know what that means? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? How many of you ¿Cuántos de ustedes don't like certain food, no le gustan alguna comida? but when you tasted Pero it, cuando tú la probaste, right, before you didn't taste antes it, tú no la habías "Yeah, I probado. don't like that. No me gusta But eso. then you tasted Pero it, después la and you're probaste. like, this is Y tú good. dices, esto es bueno. How many of that ever happened to them? ¿Cuánto le ha ocurrido eso?
It's the same thing with reading. Es la misma cosa con la lectura. If you want to change your Si appetite tú quieres cambiar tu apetito and the things you y like, las cosas que te you gustan, have to do tú it. tienes que hacerlo. And at first, when you're working out, Y a lo primero cuando tú estás haciendo ejercicio, I know it doesn't look like I've done that lately, yo but sé que no sabes como que yo he hecho esto there's últimamente. seasons where I do, Hay temporadas donde la hago. donde lo hago. Right? At first, A lo primero, I'm miserable. yo soy miserable. My muscles hurt, Mis músculos me the duelen, little bit that I have. el poco que tengo, My bones hurt, mis huesos me duelen, okay? Everything hurts. todo duele. But the more you be consistent, Pero mientras más consistente tú eres, you go from hating it tú pasas de odiarlo to liking it, a quererlo. then you go to the place where if you don't do Y it, después tú llegas al lugar donde si no lo haces, you feel weird. tú te sientes raro. And it's the same thing with Y reading es la misma cosa con la and the lectura. same thing with Y prayer. lo mismo con la oración. Read books Lee libros on prayer en la oración and intercessors, y en la intercesión. and the appetite Y el is apetito going to start to grow va a comenzar a for crecer prayer. por la oración. Number 3, Número 3, get rid of sin in your life. deshazte de todo pecado en tu vida. Sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios. And I don't mean our salvation, Y no quiero decir nuestra salvación, even though it could do that aunque puede causar if eso we deny si Jesus. nosotros negamos a Cristo. But I mean our fellowship, Pero quiero decir nuestro compañerismo, our communion. nuestra comunión. Sin separates El us pecado nos separa from that friendship de with esa God. amistad con Dios. But if you get rid of the sin, Pero si tú te deshaces del pecado, things change. las cosas cambian And you can come close to y Him tú again. puedes acercarte a Él más. You know, there's been moments in my Tú life sabes, han habido momentos en mi vida where I've been really bad. donde yo he estado muy I mal. mean, really Yo quiero bad. decir muy mal, Okay, guilty, just culpable. I feel like miserable. Me siento because miserable of sin por el pecado in my life. en mi vida. And I don't want to talk to Y yo God no quiero hablarle a Dios because I'm acting like Adam. porque estoy actuando como Adán. And when I finally decide to come and Y pray, cuando finalmente decido venir en oración, I think yo pienso that the heavens are going to be like bronze. que los cielos van a ser de bronce, Like that nothing is going to go past que the nada va a ceiling. pasar de ese techo. And when I confess my Y cuando sin yo confieso mi and I pecado humble y yo myself, me humillo, all of a sudden, de repente, it's like the heavens open es como que los cielos se and abren the fellowship is y restored el compañerismo es restaurado, as if nothing had ever happened como si between me and nada God. hubiese sucedido antes And entre I'll Dios y cry, yo. Y yo and I'll oro, worship, y yo adoro, and I would enjoy y yo disfruto of the mercy of de la God misericordia de Dios. to think El pensar that my que forgiveness mi perdón does not depend no depende on my works. en mis obras. My Mi forgiveness perdón depends depende on the price en el precio that Jesus que paid. Cristo pagó. And through the Y a cross través de la and cruz through the y a blood, través de la I sangre, am forgiven. yo soy perdonado. Therefore, Por lo tanto, 1 John Primera de Juan, chapter 1, capítulo 1 verse y 9 verso 9, says if you confess your dice, si tú sins, confiesas tu pecado, He is faithful and Él es just fiel y justo to forgive you of your sins para perdonarte de tus pecados and cleanse y you. para limpiarte of all de unrighteousness. toda injusticia. Get rid of your sin. Deshazte de tu pecado. Humble yourself before Humíllate God, ante Dios. and it'll open the Y va a door abrir la puerta to fellowship. para tener una amistad. Number 4, Número how 4. can we get to pray more? ¿Cómo podemos orar más? Ask the Holy Spirit to teach Pide you. al Espíritu Santo que te enseñe. Ask Him to teach you. Pídele que te enseñe. Holy Spirit, Espíritu Santo. the disciples did that with Los Jesus. discípulos hicieron eso con Jesús. Jesus, teach us to pray. Jesús enseña a orar. They didn't say teach us to teach, Ellos no nos dijeron enséñanos para enseñar. teach us how to preach. Enséñanos a cómo He predicar. said teach us how to Él pray. dice enséñanos cómo orar. And if we ask the Holy Y si Spirit, nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 26 to y verso 27, 26 al 27, says that the Spirit intercedes for us dice que el Espíritu Santo intercede por according nosotros to the will of de God, acuerdo a la voluntad de Dios. and He helps us in our Y weakness Él nos ayuda en nuestras debilidades when we don't know how to cuando pray. no sabemos cómo orar. So ask the Holy Entonces pídele Spirit. al Espíritu Justin, Santo. come to the keys, please. I'm just going to wrap this up. Point number 5. Punto número 5. What to do to pray ¿Qué more? hacer para orar más? Number 5, take authority over the enemy Número 5. Toma autoridad sobre el enemigo and fight against worldly y distractions. pelea en contra de distracciones mundanas. Whenever you get to your knees Cuando tú te pongas de rodillas and you feel fear, y tú sientas miedo, bind that in the name of Jesus. ata eso en el nombre de Jesús. This is the way you say it. Esta es la manera en que tú lo dices. Devil, Satanás, diablo, bind you yo te ato in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. I take authority Yo tomo autoridad over any evil sobre tú y sobre todo mal. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. And I command you Y yo te mando to leave this a place que tú right te now. vayas de este lugar ahora mismo. I'm going to tell you, Yo te voy a decir, you have authority in tú Christ. tienes autoridad en Cristo. And you might feel Y quizás tú sientas for a minute por un that minuto everything is the same. como que todo está igual. But let me tell you, Pero déjame decirte, when you submit to cuando God tú te sometes a Dios and you resist the y tú devil, resistes al diablo, he Él leaves. se va.
There's been times where I'm afraid Han when I'm habido praying momentos donde yo tengo miedo de orar and I feel the oppression y yo siento la opresión and I want to get up y yo quiero and pararme turn the lights y on yo prendo las luces and just sit y down. solamente me siento. But I'll bind the devil. Pero yo ato al diablo. I take Yo authority. tomo autoridad. I cast him out. Yo lo echo And I fuera. still feel him. Y aún así lo siento. But then I continue Pero praying. después continúo orando. And when I come to Y realize, cuando me doy de cuenta, instead of feeling fear, en vez de sentir miedo, I feel the peace of yo God. siento la paz de I feel Dios. the power of Yo siento el God. poder de Dios. I feel the presence Yo of siento la God. presencia de I Dios. feel the joy of Yo siento God. el gozo de I Dios. want to get deeper Yo with quiero ir más God. profundo con Dios. The devil has to go. El diablo tiene que He irse. has no choice. Él no tiene ninguna He opción. has been defeated. Él ha sido derrotado. Colossians chapter 2. Gálatas capítulo 2, Colosenses capítulo 2 verse 15 verso says 15 dice that he disarmed the powers and authorities, que Él desarmó el poder y las autoridades, triumphing over them. triunfando sobre ellos On the cross. en la cruz. Take authority over the Toma enemy autoridad sobre el enemigo and remove worldly y distractions. remueve toda distracción humana. Don't pray in front of a TV that's on. No ores enfrente de la televisión que está prendida. Don't pray No ores when you know something's going to distract cuando you. tú sabes que algo te va a distraer. Get away Apártate and get alone with God. y ponte a solas con Dios. And here's the last one, Y okay, esto es lo guys? último. I'm closing. I'm finishing. Estoy cerrando y culminando. Let me just read it to remember what I'm saying. If you want to get deeper in prayer, Si tú quieres profundizarte más en la oración, pray with other people ora con otras personas who have experience. que han experimentado in prayer. en la oración. You want to develop the ability to pray more? ¿Tú quieres desarrollar la habilidad de orar más? Get close to people Acércate a personas who know how to pray, que saben cómo orar, who know how to get answers que from saben God, cómo recibir respuesta de that know Dios, how to spend time in que His saben cómo presence. pasar tiempo en su presencia. Being with other people who pray, Conéctate con otras personas que oran. no, being with other people who pray Estar con otras personas que oran inspires you, te inspira, challenges te you, reta and teaches y you. te enseña. When I came to the Lord, Cuando yo vine al Señor, out of just hunger, solamente de hambre, I would spend 3 to 6 hours a day in yo prayer. pasaba de 3 a 6 horas en oración Every day. todos los días. I saw supernatural things. Yo vi cosas sobrenaturales. I saw my bathroom tremble Yo vi a mi baño temblar physically. físicamente. I saw angels. Yo vi ángeles. I had visions. Yo tuve visiones. I've seen so many answers. Yo he visto tantas respuestas. I don't pray that much No oro ya tanto because tiempo I was in high school. porque estaba en la escuela I didn't have superior. a job, Yo no tenía un no trabajo, wife, no tenía no esposa, kids, no tenía no muchachos, no responsibility. tenía ninguna So responsabilidad. it's easy. Take advantage. Toma ventaja. Those of you who are in high school, Aquellos que están en la escuela superior, my parents used to say it all the mis time. padres siempre decían esto todo el tiempo. Watch, things are going to Tú vas a ver, change. las cosas van a cambiar. Take advantage of Toma your ventaja youth. ahora de tu juventud. No, I want to be 18 No, already. yo quiero tener 18 I want to ya. have my own apartment. Yo quiero tener mi propio I wanna- apartamento. Now I'm like, God, can Ahora I yo go digo, back? Dios mío, puedo I want regresar. to go back home. Yo quiero regresar a mi Let my casa. mama take care of Que me. mi madre se cuide de mí. But I had the time, Pero tuve el tiempo. and I took advantage Yo of tomé it. ventaja de eso. And prayers that I was doing at that Y time, oraciones que yo estaba haciendo en ese tiempo, I'm still receiving the benefits aún estoy recibiendo los of beneficios that intimacy. de esa intimidad. But even now, Pero aún ahora, when I do get the cuando yo sí opportunity tengo la to oportunidad spend 3 to 6 de hours, pasar 3 a 6 I'll horas, spend 3 to 6 yo hours. paso de 3 a 6 When I horas. come to Y vigils, cuando vengo a la vigilia, where we have hours of prayer, tenemos horas de oraciones. I love vigils. Yo amo la I vigilia. love prayer Yo services. amo los servicios de I oración. love retreats. Yo amo los retiros To take advantage para tomar ventaja of time for prayer. de tiempo para la And I oración. love it Y yo lo amo when I come cuando yo and vengo I see someone else y pray yo veo a alguien más orando and they stay on their y ellos knees. se quedan de rodillas And you get up y tú te paras and you see that you're about to get up, but they still on their y knees. tú ves que tú estás a punto de pararte pero ellos están de rodillas. When Edward first came to this church Cuando Eduardo lo primero vino a esta iglesia and we would have vigils, y nosotros teníamos vigilia, I didn't tell him this back then. yo no le dije esto antes, But because I was someone who spent so many hours in prayer, pero porque yo era alguien que pasaba tanto tiempo en oración, he came él vino and we would do a y vigil nosotros hacíamos vigilia and I would pray y yo oraba and I thought I was killing y it. yo pensaba que yo estaba And then I acabando would get up y de repente yo me paraba thinking I still was going to be the longest person. pensando que aún yo iba a ser la persona que duraba más And tiempo I en would turn oración around y yo me and I volteaba see this skinny y guy yo veía a este flaquito still on his aún en knees. su I'll be rodilla like, y yo nada más decía and I'll get back into prayer. y yo entraba de regreso en la oración And then I'll get tired y again. después yo me cansaba otra vez And I'll get up y cuando me paraba and I'll get back into yo prayer. entraba otra vez en la oración. Praying with other people Orar con otras who personas love to pray, que aman who orar, love to be with que God. aman estar con It Dios, challenges eso you, te reta, inspires te you inspira to be able to go deeper el in poder ir más God. profundo en Dios. Let's be on our feet, Vamos a church. estar de pie, iglesia.
We got to become people of prayer. Nosotros tenemos que ser un pueblo de oración. We need to pray. Debemos orar. We need to learn how to pray more. Debemos aprender a cómo orar más. There is power Hay poder when we pray. cuando oramos. The Bible says La of Biblia Elijah, dice en Elías acerca de Elías, it says about Elijah, that he was a man who had weaknesses just like you and me. que él era un hombre de debilidad igual que tú y que yo. But the Bible says he prayed that it would not rain. Pero él oró para que no lloviera. And for 3.5 years, Y por 3 años y medio it did not rain. no hubo And then lluvia. again he Y prayed después otra vez él oró for it to rain. para que lloviera. And it Y rained. llovió. And right Y there, ahí mismo James tells us Santiago nos dice that the prayer of the righteous que la oración del is justo powerful es and poderosa effective. y es eficaz. The prayer of the La righteous oración del is justo powerful and es effective. poderosa y I eficaz. don't know if there's any righteous No people sé si hay here algún justo aquí en esta that know how casa to pray, que sabe cómo but I orar. want to tell Pero you yo quiero that decirte your que prayers tu oración make a difference. hace una diferencia. Even if you don't see Aunque it, tú no lo veas, even if you don't feel aunque it, tú no lo sientas, just keep praying. solamente sigue orando. Just keep praying. Solamente sigue Just orando. keep praying. Solamente sigue orando. Because your prayers Porque tu oración are powerful son poderosas and y effective. son eficaces. We're going to pray right now. Vamos a orar ahora mismo. And I always like to do 2 callings. Y siempre me gusta hacer 2 llamados. The first calling El primer llamado is to anyone es para cualquiera who right now is not serving God que en este momento no le está sirviendo a Dios and they want to give their lives to Jesus. y quieren entregarle su vida a They Jesús. want to get right with God. Quieren arreglar su vida con Dios. After I make a prayer, Después que yo haga una oración, if you are that person, si tú eres esa I persona, want you to come up to this area right yo quiero here que tú pases a esta área aquí so that we can speak with you para que podamos hablar contigo and pray with y you. orar contigo. What they're saying is todos se queden allá. Stay over there. No interruption right now. Stay on that side, please. If you want to get right with Jesus, Si tú quieres arreglar tu vida con Jesús, then after we do this prayer entonces right now, después que hagamos esta you're oración, going to come up to this tú vas a altar pasar a este altar so that we can lead you in prayer para que podamos guiarte en and oración talk to you about how to get close to Jesus. y hablarte de cómo tú puedes acercarte a Jesús. And the second thing I like to ask Y la segunda cosa que me gustaría pedir is if you have any need es de que si tú tienes alguna necesidad for healing, por sanidad, for finances, por finanzas, a marriage, por un matrimonio, any problems, cualquier problema, if you just need prayer, si tú solamente necesitas oración, after I make a prayer now, I después want que you to yo come up. haga una oración, yo quiero que tú pases adelante. Once I pray, Una vez que yo ore, everyone can be dismissed. todos pueden ser despedidos. But whoever stays, Pero cualquiera que se I quede, only ask you solamente le pido that you stay in que communion. se queden en comunión. You worship Que ustedes adoren or you praise. o que ustedes alaben. But don't start talking to other Pero no people comiencen a hablar el uno con el and otro interrupt y a interrumpir as we minister mientras to the ministramos souls a here. las almas que están aquí. And Lily's going to start to worship Y as soon Lili as va a I finish comenzar praying. a adorar inmediatamente que termine de orar. So if you have any need, Así que si tú tienes alguna necesidad, once I pray right now, una vez que yo ore, come up. pasa adelante. If you want to get right with Jesus, Si tú quieres arreglar tu vida con you Jesús, want to know how to receive eternal life, tú quieres saber cómo recibir la vida eterna, Come up. pasa adelante so we can pray. para que podamos orar. Are we ready, church? ¿Estamos listos, iglesia? I try to keep the instructions short. Tú tratando de mantener las instrucciones cortas. Father, Padre, I spoke your word, yo hablé tu palabra, but all I could do is sow the seed. pero todo lo que puedo hacer es sembrar la semilla. It's up to your presence Es de tu presencia ahora and their y hearts sus corazones to receive it el recibirla and allow it to make a difference in their y lives. permitir que haga una diferencia en sus vidas. I ask you Yo te pido that all the things that I spoke que todas las cosas que yo hablé, that came from you, que vinieron de ti, may it produce a life of prayer, que produzca una vida y un estilo de vida de oración, a life of intimacy una vida de intimidad with the people here. con el pueblo que está I aquí. pray that those who don't know Jesus Yo oro que aquellos que no conocen a Cristo or need to be reconciled to o que Jesus necesitan reconciliar su vida con Jesús or just want to know more about o Jesus, solamente necesitan conocer más de Jesús, God, draw them close to you. Señor, acércalo a ti mismo. And those with any need, Y Lord, aquellos que tienen alguna necesidad, I Dios, pray that today we would see answers to yo prayer. oro que hoy veamos respuesta a las oraciones.
I bless this group of people, Yo Lord, bendigo este grupo de and everyone personas watching us y online. todos los que nos ven por las And I just redes. declare your Y blessing, declaro tu your bendición, tu presence, your presencia, power tu poder to come over them now. que venga sobre ellos ahora. Protect those who are leaving. Protege a aquellos que se van a ir. Bless them Bendícelos and their y families su familia. right now in the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. Amen. Amén. And the people of God El say, pueblo de Dios dice, Amen. amén. If you need prayer, Si necesitas oración, if you need